Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Vaya semana importante que se nos viene por delante. Es verdad que el fin de semana está un poquito más, digamos, de perfil bajo, que ya hablaremos ahora y verán ustedes que no ha sido tanto perfil bajo, sobre todo con una gran protagonista, yo creo, por encima de todos, ¿no? En este caso se lo lleva el golf femenino y hablaremos de ella, pero bueno, también ha habido muchas cosas de los españoles, pero es la semana que tenemos por delante, que es lo de siempre, ¿no? Se acerca el Open y hay muchos acontecimientos y vamos a hablar de todo ello y muchas cosas más, de las últimas noticias también que salen del PGA Tour. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 7 de julio. David Durán, muy buenas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así, del tirón. ¿Qué hacemos el 7 de julio? ¿Qué hacemos el 7 de julio? ¿Qué hacemos con este día? A ver, si fuésemos coherentes con nuestra propia incoherencia, sí, precisamente el 7 de julio no debería ser San Fermín, ¿verdad? ¿no? Me apuntaba un buen amigo de la casa hace unos minutos. Pero, ¿qué es que te diga, no? Está feo también, ¿no? Está feo, ¿no? Yo creo que le dejaríamos un feo, ¿no? A los que verdaderamente... Claro. Llevan esperando este día todo el año, como quien dice. Sí, porque no es fácil, o sea, no es fácil. 7 de julio hay todos los años, pero 7 de julio que coincidan con la bola provisional ya no hay tantos. Entonces... Bueno, el año pasado ya ocurrió, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Sí? No bueno. Sé. No lo sé. Ya me pierdo. En principio no parece posible. No debería. Pero... Bueno, pero igual grabamos el martes, puede ser que grabáramos el martes y que el martes fuera 7 de julio, que grabáramos otro día, que no fuera el lunes. Como a veces cambiamos, pocas veces, pero a veces cambiamos lunes y jueves, igual coincidió, ¿eh? Yo no... O sea, es verdad que no es la primera vez. No es la primera vez que coincide, pero yo creo que es más bien hay que considerarlo como un día grande, ¿no? El día grande en el que coincide la bola provisional con el 7 de julio, ¿no? Claramente, ¿no? Esto es un día muy importante en la historia de la bola provisional porque, hombre, es verdad que nosotros, o sea, consideramos que San Fermín puede ser cualquier día del año. Bueno, que hay muchos San Fermines. No es cualquier día del año, es el en el que brota. O sea, tú hay veces que dices una fecha, ¿sí? ¿Hoy qué es? Pues hoy es martes 24 de marzo y hay veces que de una manera natural brota poner una coma detrás y decir San Fermín. Y hay otras veces que sencillamente no brota. Claro. Buenas tardes, jueves 25 de abril, San Fermín, o no, o brota o no brota. Claro. Y, hombre, y hay que reconocer que cuando uno dice lunes 7 de julio, también brota. Claro. También brota. Vamos a no ser tan... Cicateros. Sí. Y tan fenomenales, ¿no? Sí. Tan fenomenales, ¿eh? Como decía la ópera, tan fenomenales no podemos ser. Totalmente. Pues nada, hoy es San Fermín, sí, hoy es San Fermín y por supuesto para esta bola provisional también es San Fermín. Así que nada, día grande y bueno, y semana grande también, ¿eh? Semana grande, David, porque, bueno, entre otras cosas tenemos por delante el Live Golf de Valderrama, que evidentemente pues es una semana grande porque hay torneo en España, torneo importante, y porque, bueno, ya saben que todavía pueden conseguir su entrada para el torneo de Live Golf en Valderrama. Es muy sencillo, acceden a livegolf.com y allí pues pueden comprar sus entradas a partir del viernes, ¿eh? Ya saben que en Live Golf el público general no está permitida su entrada los días de prácticas, así que se accede al torneo de viernes a domingo, viernes, sábado y domingo. Alicientes de sobra. Uno de ellos, por ejemplo, al azar, pues ya lo saben, ¿no? Que una de las señas de identidad de Live Golf pues es la clasificación por equipos. Bueno, pues tenemos en la segunda posición a Legión 13, el equipo de Jon Rahm, y en la tercera posición a los Fireballs de Sergio García, al acecho del equipo de Bryson DeChambeau, que ahora mismo es el que manda. Así que
oye, nos espera el templo del golf español, Valderrama, allí estaremos, allí estará Ten Golf y allí os esperan pues a todos ustedes aficionados al golf que quieran estar allí y vivirlo en directo. Recuerden, livegolf.com para conseguir las entradas. Y decíamos que semana grande, David, porque es Live Golf, es el Evian, es el Scottish Open, por encima casi de todo, te diría, el Scottish Open, sin ninguna duda, es el torneo. Bueno, hay un dato que es demoledor, David, y es que el Scottish Open es, según ranking mundial, que ya saben que es el baremo, ¿no?, que tenemos en el PGA Tour, circuito europeo, para medir la fortaleza de los diferentes torneos, según ranking mundial es el segundo torneo más importante del año del PGA Tour, solo superado por el The Players. Es decir, por encima del Memorial, por encima del Genesis, por encima del sin Arnold contar Palmer. los grandes, evidentemente. Bueno, es más fuerte el field que el Masters, sin contar el PGA y el US Open. El PGA y el US Open están por delante, pero es incluso más fuerte el field, como hay más jugadores y tal y cual, que el Masters. Sí, hay más jugadores y efectivamente en el Masters pues, al final tienes a varios ganadores, Exacto, históricos, que también y que hoy en día no tienen peso en el ranking mundial, amateurs y demás, ¿no? Efectivamente, esa es la razón, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está ese reconocimiento también, ¿no? Al Scottish Open y a los torneos híbridos, ¿no? Que al final se nos quedaron cortos solos con el Scottish Open, ¿no? Podía haber alguno más, ¿no? Algún híbrido más entre el circuito europeo y el circuito americano, pero que bueno, que desde luego es un éxito absoluto por esto de que se encuentra justo antes de la semana del Open Championship y son muchos los que vienen a jugarlo. Bueno, concretamente hay 8 jugadores del top 10 mundial en el Scottish Open. 8, empezando por los 5 primeros del mundo, ¿no? Viene siendo así desde que adquirió esa condición de híbrido, ¿no? Sí. Porque muchos de los top 10 mundiales vienen ya a Europa, vienen ya a Escocia para preparar el Open, ¿no? Es evidente, ¿no? Quizá en un tiempo no tan lejano encontremos algún otro híbrido más, ¿no? Aquello que hablaba siempre McIlroy, ¿no? Alguno de los abiertos nacionales europeos con tanta tradición, ¿no? Con tanta historia, igual que ha ocurrido con el Scottish, que curiosamente es uno de los abiertos con menos historia, aunque no lo parezca, sí, porque el Scottish... Es verdad. No, es verdad. Igual que ha ocurrido con el Scottish Open, bueno, pues que por ejemplo, el Abierto de España, el de Francia, pudiera haber algunos por ahí situados en el calendario en el otoño que terminasen siendo híbridos. Ya veremos, ¿no? Ya cuando hablamos de estos temas, como no nos lo creemos ni nosotros mismos, pues más o menos lo vamos recordando, ¿no? Pero tampoco tiene uno fe. Pero efectivamente la cita en Valderrama, aparte de ser Valderrama, que es siempre como un reencuentro muy esperado, ¿no? Otra vez allí en Valderrama, en ese campo tan bonito y tan especial, tan interesante, ¿no? Uh-huh. Tan interesante en la competición, ¿no? Aparte de ese reencuentro, yo citaría también el aliciente de Sergio García, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si consigue reencontrarse, ¿no? Pensando en Ryder Cup, por supuesto. Pero no solo en eso, ¿no? Si consigue reencontrarse en su campo fetiche, ¿no? En su lugar fetiche, ¿no? En uno de los centros absolutamente vitales de su trayectoria como golfista. Sí. Yo te diría, pues David, fíjate, esperarlo, ¿no? yo iría incluso un poco más allá. Yo te diría que si no lo encuentra en Valderrama, es que no lo va a encontrar ya en lo que queda de año, porque es que realmente si no consigue encontrarse a gusto y reencontrarse con su juego en un sitio que para él es tan significativo, ¿no? Y donde ha jugado tan bien, donde tiene tantos buenos recuerdos, seguramente donde ha jugado el mejor golf de toda su vida, ¿no? Porque ahí es donde ha jugado el mejor golf de toda su vida Sergio García, en Valderrama. Es que si no, te diría ya casi que, en fin, yo no lo voy a sentenciar, ¿no? Pero lo va a tener muy difícil ya para meterse en la Ryder, ¿no? Y aquí si estuviese Sergio hablando con nosotros ahora, por ejemplo, echando mano de esa manera de ver la vida, él diría muy realista. Nosotros incluso iríamos un poco más allá, un poquito pesimista. Pues Sergio te diría sí, pero es que sí, es verdad, en Valderrama me ha ido muy bien, Valderrama
todos los recuerdos son magníficos, en Valderrama, en fin, ahí están los números, ¿no? Pero también ponerse a punto, ponerse a tono en un campo tan exigente, pues Claro. es que como llegues con el swing o con las sensaciones cogidas con alfileres, tampoco es precisamente el escenario más adecuado, ¿no? Sí. Para dar el salto, ¿no? Entonces, veremos, a ver, al final es Sergio García y esto no es de verdad que no es coger el atajo facilón del tópico y decir, no es un genio. No, es verdad, precisamente con tipos como Sergio uno tiene que estar siempre a la espera, ¿no? Porque igual el miércoles o el jueves le vemos sonriendo, ¿no? De oreja a oreja en Valderrama, porque efectivamente ha encontrado algo, ¿no? O sea, este tipo de jugadores pasa muchísimo en gol, por supuesto, y con este tipo de jugadores pasa un poquito más. Verdaderamente son geniales, ¿no? Y dices, tienen mayor capacidad de pasar de la noche al día, digamos, ¿no? Sí, totalmente, de encontrar, ¿no? Precisamente ese clic, ¿no? Que les cambia, ¿no? El juego. Desde luego ellos tienen esa facilidad mucho más desarrollada que el resto, ¿no? Y vamos a ver si Sergio lo hace. Desde luego, su actuación en el BMW International Open nos ha dejado un poco fríos, ¿no? Porque yo sí pensaba que íbamos a ver otra versión de Sergio. No digo que fuera a estar para ganar, porque realmente yo no lo pensaba, que fuera a estar para ganar Sergio tal y como viene jugando en las últimas semanas, pero sí daba por hecho, sinceramente, daba por hecho que iba a pasar el corte, ¿no? Y realmente no solo no ha pasado el corte, sino que es que realmente se ha quedado lejos, ¿no? O sea que es verdad que tampoco fue la mejor preparación de la semana, que habían jugado en la semana anterior en Dallas, que encima él se tuvo que quedar un par de días más, pues porque por el funeral, concretamente del abuelo de Ángela, de su mujer, que llegó casi con la hora justa para salir al tee del 1 el jueves, pero bueno, aún así realmente sorprende, ¿no? Sorprende ver a Sergio García quedándose a 6 golpes, ¿no? del corte, ¿no? Sí, porque darnos con algo bueno fue de menos a más, aunque no le llegó ni de lejos para acercarse siquiera a la línea del corte, pero bueno, por quedarse con algo bueno fue de menos a más. La segunda ronda fue mucho mejor que la primera. Pero es que Sergio estaba fallando mucho. O sea, mucho. Sí. En Múnich, ¿no? Desde el tee y ya sabemos, ¿no? O sea, en cuanto Sergio está fuera del tee, ya no es los problemas que se encuentran físicamente, de dónde se encuentra la bola, sino que es lo que empieza a pasar por su cabeza, ¿no? No, él está muy incómodo en esa. No es su estándar de juego y en cuanto se sale de ahí. No es su hábitat. Está. No, es así. Sí, le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho, ¿no? Apartar y decir, bueno, no estoy bien desde el tee, pero vamos a intentar solucionarlo de otra manera, ¿no? La verdad es que le cuesta, ¿no? Ese cambio de ritmo, ¿no? Cuando las cosas no van bien con el driver, sobre todo, ¿no? Y hablando del BMW International Open y de lo que nos vamos a encontrar en Live Golf de Valderrama, yo creo que sí que uno de los nombres evidentemente más grandes, ¿no? Que se nos vienen esta semana o más interesantes es el de David Puig, ¿no? Él sí que estuvo en Alemania a un gran nivel. Él estuvo incluso, pues, en fin, tal y como empezó la última ronda, pues muchos empezamos a hacer cuentas, y decir, bueno, ¿será posible? ¿Podrá hacerlo David Puig? Bueno, finalmente no lo fue, pero realmente es otra gran semana de David, y quién sabe si no va a ser precisamente en Valderrama donde rompa, ¿no? Donde rompa y finalmente consiga esa primera victoria en un torneo de Live Golf. No parece que sea el campo perfecto para David Puig, pero por otro lado tiene un juego corto tan bueno y tiene tantos recursos que cualquier campo puede ser bueno para este hombre. Bueno, para mí es uno de los nombres de la semana, David. Es verdad que al final nos remató, es verdad que al final incluso se quedó demasiado lejos de los puestos, o sea, del líder, ¿no? Del ganador, ¿no? Porque acabó 11º en Múnich, pero es verdad también que su trayectoria en el calendario, o sea, en el circuito europeo, en los torneos regulares, digamos, más allá de los medios, sigue siendo absolutamente de locura, porque es que lo hemos repasado estos días atrás en Ten Golf, ¿no? Sí. Pero es que ha jugado 28 vueltas de competición en el circuito europeo, en los torneos de calendario regular del circuito europeo, y 25 todavía no ha jugado sobre par. 25 de esas 28 han sido bajo par y 3 al par.
esto dirá, bueno, sí, no, bueno, sí, no, es que esto no existe, ¿verdad? No, es verdad, no existe más allá de los auténticos monstruos de De esto, los ¿no? elegidos, sí. Eh, un poco casualidad, sí. Es verdad que no ha jugado todavía mucho en el circuito, pero pues también, pero de momento lo que ha jugado es que no se baja del top 10 prácticamente, ¿no? Aquí en Múnich ha acabado 11º. Bueno, pues por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y venga a jugar vueltas bajo par, y venga a jugar vueltas bajo par, otras 4 en Múnich, ¿eh? Otras 4, sí, sí, otras 4. Sí, sí, bueno, lleva 7 torneos, David, efectivamente, 28 vueltas, lleva 7 torneos regulares en el circuito europeo y quitando el primer torneo en el Open de España, que quedó en el puesto 35 o 34, creo recordar, a partir de ahí, los 6 torneos siguientes que ha jugado el circuito europeo, lo peor que ha sido duodécimo. Lo peor. Duodécimo, el 11º de ayer en Alemania y los otros 4 son top 10. O sea, es de locos, ¿no? Los números de David Puig en los torneos regulares del circuito europeo, con lo cual yo, sinceramente, lo considero uno de los candidatos, uno de los favoritos para ganar en Valderrama, ¿no? Es así, le está pegando muy bien al drive, le está pegando... Hay que ver algunos de los drives que pegó esta semana David Puig, ¿eh? Sí, absolutamente desatado, ¿no? Bueno, comentábamos que iba a jugar, de hecho lo hizo, ¿no? Con Luke Donald, sí, los 2 primeros días en este BMW. Me parece que eras tú quien decías, mira, yo creo verdaderamente que a David Puig se le está dando ya un trato, una consideración entre la cúpula, digamos, de la Ryder Cup europea de lo que se hizo con Ludwig Haber, ¿no? Una consideración Haber, digamos, ¿no? Sí. En el sentido de que si pueden le van a hacer hueco en el equipo, en cuanto les dé un motivo, ¿no? Bueno, pues después de esto, de lo que ha ocurrido, mucho más, ¿no? Mucho más, ¿no? Es que ayer domingo David Puig, que en efecto después de 7 hoyos iba a 6 menos, y quien no hiciera cuentas pensando en la victoria es porque no sabe hacerlas, ¿no? Si estás viendo... o no sabe hacerlas, o no tiene una calculadora a mano, o yo qué sé, o sí. O lo que sea, ¿no? O estaba despistado. No, estaba diciendo... Sí, no, que tú al final ves esa ronda con 2 dobles bogies y 4 bogies más, y es capaz de hacer menos 4, si eso no es... locura match play, que me lo cuenten, ¿no? Porque claro... Totalmente. Es puro match play, de hecho. Es puro match play. Es que con la tarjeta de David en la mano, David, es muy complicado pensar que... O sea, ese partido match play lo gana sí o sí, Puig. ¿O no? Pues casi, no sé si con toda seguridad, pero bueno, tendría muchas opciones, ¿no? Tendría muchas opciones. Sí, sería realmente complicado que alguien le pudiera ganar ese partido concretamente match play, teniendo esa cantidad de birdies, ¿no? Que al final solo hizo 5 pares en toda la vuelta, ¿no? Es un jugador muy agresivo, es un jugador que tira mucho a bandera, que va larguísimo, en fin, todo lo que ustedes ya saben, y eso evidentemente para la Ryder Cup pues pesa mucho, ¿no? Así que, bueno, pues ahí ha dejado su sello y efectivamente, como tú dices, pues Luke Donald seguro que se ha llevado los apuntes muy bien escritos, ¿no? Y muy bien detallados de lo que puede ser David Puig. El problema de David, ¿cuál es? Que realmente va a poder jugar muy poco ya, digamos, de circuito europeo y el Open, ¿no? Que el Open era como un gran escenario para mostrarse y no va a poder mostrarse en el Open porque no está clasificado, pero todo lo que haga lo va a tener que hacer a través de Leaf, pero tiene margen en Leaf. Hay torneos en Leaf y evidentemente Luke Donald no ha cerrado la puerta ni mucho menos a ningún jugador de Leaf. De hecho, ahí está Sergio García, que tiene sus opciones. ¿Por qué no? David Puig, si gana 2 torneos de aquí al final del Leaf, pues va a levantar la mano y va a decir, aquí estoy yo. Bueno, es que Luke Donald se puso en el partido de David Puig. Y todo esto que estás diciendo, él ya lo sabía. Él ya sabía que David Puig difícilmente iba a jugar el Open, por no decir imposible, y que todo lo que le demostrase tenía que ser esta semana en Múnich y luego en el Leaf. Lo de esta semana en Múnich, o sea, la nota en el examen es de matrícula de honor, porque claro, jueves y viernes David da otra demostración, ¿no? Sí. Delante de las narices de Luke Donald. O sea que, en ese sentido, pues cada vez me apunto más a tu teoría, ¿no? De que efectivamente se le está dando una consideración average, o sea, diciendo,
Contigo no vamos a mirar puntos, contigo no vamos a mirar Exacto. exactamente, no vamos a sumar al detalle, quiero decir, al gramo, todos los méritos. A ti te hemos dado otra consideración y en cuanto nos des o mantengas el nivel, pues te vamos a elegir. Encima, Ludwig Haber luego dio más motivos, ¿no? Porque ganó antes de la Ryder, un torneo del circuito europeo, en fin, ya todo salió redondo, ¿no? Sí. Pero sí, cada vez me apunto más a esa teoría, de que en un momento dado puede ser como la sorpresa de Luke Donald, ¿no? Sí, la carta, ¿no? La carta guardada en la manga del equipo, ¿no? De los capitanes, ¿no? En este caso del capitán. Sí, y de porque lo ha confirmado in situ. O sea, he jugado con él, además le estoy metiendo presión. Sí. Un tipo que apenas juega torneos en el circuito europeo y encima cuando viene le ponemos con el capitán de la Ryder, ¿no? Le estoy metiendo presión y ha dado igual. Verdaderamente sacó a pasear todos sus recursos ese jueves y ese viernes junto al capitán, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que tiene mucho mérito, la verdad. La verdad es que tiene mucho mérito que alguien pueda haberse llegado a ganar esa consideración estando en LIV, porque es un joven jugador europeo, es que es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Muy difícil. Muy complicado. Bueno, y hay que recordar, David, que la otra vez que le sometieron a ese mismo examen, que fue en el Open de España del año pasado con Eduardo Molinari, ¿no? Que eligió jugar con David Puig para verlo de cerca, pues fíjense lo que hizo, ¿no? Saliendo en el partido estelar el domingo, ¿no? Para ganar el torneo, ¿no? O sea que, digamos que las dos pruebas de fuego que le han puesto desde el punto de vista de presión extra, de te vamos a examinar y vamos a estar pendientes de lo que hagas esta semana, las ha superado más que con nota, ¿no? Las ha superado yo diría que con notable alto sobresaliente, ¿no? Así que... Sí, yo creo que ven en David un extraordinario jugador para fútbol, ¿no? O sea, es que yo creo que David Puig en fútbol es ponerle ahí en el Tiel 1, que, en fin, todo el lío ese del Tiel 1 que se monta ya en la red y dice, venga, a correr, a correr, muchacho. Y si hace usted triple bogey, tranquilo, que ya me hará usted un eagle en el siguiente. Es que... Correcto. Es que es tremendo, o sea, yo ya cuento con que usted 3 o 4 hoyos me vas a ganar. Así que ahora a partir, pues que el otro haga también su trabajo, imagínate, ¿no? Claro, en un fútbol, ¿no? El otro que miras así para la derecha y el otro resulta que es, pues no sé, por ejemplo, John Ram. Por ejemplo, John Ram, ¿no? Y dice, tú tranquilo, ahí, tú a correr. Ahora, es como soltar a un galgo, ¿no? Soltar un galgo con la liebre delante y decir, sí, doble bogey, tranquilo, que ahí está John. Y luego vienen lo que vienen, los Verdi, en fin, todo este espectáculo exuberante que es David Puig en un campo de golf. Es así, ¿no? Tantas veces, ¿no? Siendo tan joven, en fin. Creo que tenemos todo el derecho a emocionarnos mucho con este jugador, porque además, volvemos a insistir, es un jugador que lo vive, que disfruta una barbaridad su profesión, que es puro golf, ¿no? Es puro golf. Así que nos queda mucho, sí, y muy bueno de paladear y de disfrutar de David Puig. Y empezando, como tú muy bien has dicho, empezando por esta misma semana, en el LIV Golf de Valderrama, pues evidentemente va a ser uno de los grandes atractivos, ¿no? de esta semana, el de David Puig, eso, buscando su primera victoria, ¿no? Que ya le toca, yo creo que ya le toca también, ¿no? Que vaya llegando esa primera victoria, porque lo va mereciendo, se está poniendo, ¿no? Muchas semanas ahí, está empezando muy bien, esta temporada lo está haciendo muy bien, así que nada, veremos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre en Valderrama, ¿no? Bueno, del BMW International Open, David, bueno, victoria de Daniel Brown, para el que no lo sepa, que se impuso en ese mano a mano final con Jordan Smith, una victoria de mucho valor, ¿eh? No era fácil ganar el BMW International Open con la cantidad de birdies que se estuvieron haciendo el último día y ataques por todos lados y vueltas bajas y aguantó muy bien Daniel Brown, este jugador que, bueno, que es un poco curioso, ¿no? Es un perfil de jugador curioso, ¿no? Llegó tarde, sin hacer demasiado ruido y desde 2023, o sea, en 2023 fue rookie, ¿no? del circuito europeo, hoy tiene 30 años, ya tiene 2 victorias, muy tocado por las lesiones, que se ha perdido muchos torneos, tanto el año pasado como este por lesiones, pero después es un jugador que es fiable. A mí me encanta. Es fiable, ¿verdad? A mí me encanta verlo, sí, ¿no? Verlo en el campo, ¿eh? Me encanta. No es que yo haya seguido muchísimas vueltas y muchísimas retransmisiones a Daniel Brown. Ayer, evidentemente, se le vio mucho, ¿no? Sí. O esta semana se le ha visto mucho. Pero a mí me encanta esos jugadores que te entran, hay jugadores que te entran más y que te entran menos, ¿no? No sé, me gusta mucho cómo compite y cómo juega el golf. Es verdad que es un jugador que todavía tiene que encontrar unos niveles de consistencia que
según entiendo yo, por cómo juega el golf, por cómo lo entiende, le harán dar un salto tremendo, ¿no? Si encuentra esa consistencia, ¿no? Que es como la asignatura permanente de todo jugador de golf, ¿no? Pero me encanta, es un jugador que me encanta, ¿no? Cómo toma los errores, cómo los asimila. La actitud, ¿verdad? No sé, es un... La actitud, ¿no? Sí, la cara sí, que sí, lleva por el campo, en el fondo, la cara, ¿no? La cara y el cuerpo, ¿no? Sí, Como... sin ser un tipo que tampoco sea muy eufórico o que interactúe, pero a mí me gusta verlo competir. Es un jugador que me gusta verlo competir, cómo elige, cómo va por banderas, cómo... No sé, y me gusta mucho en general todo, ¿no? Sí, sí. No hace dramas y tampoco se vuelve loco, ¿no? Cuando las cosas le van bien. Es un jugador bastante templado, pero es verdad que es un jugador muy interesante de ver estratégicamente, ¿no? De cómo se desenvuelve en el campo de golf y cómo exprime sus recursos, ¿no? Y la verdad, cuando está jugando bien, está arriba y lo lleva con naturalidad. No es un jugador al que le cuesta estar arriba, ¿no? Por ejemplo, precisamente, ¿no? En ese mano a mano, Jordan Smith a día de hoy es mucho más jugador que Daniel Brown. Vamos, no hay comparación posible, ¿no? Jordan Smith lleva una trayectoria mucho más importante que la de Daniel Brown. Pero, sin embargo, a Jordan Smith le cuesta mucho estar ahí arriba y aguantar. Y cuando llegan los momentos de presión, pues se le ve, ¿no? Flaquear un poquito más. Y, sin embargo, a Daniel Brown se le ve más duro, ¿no? Si pudiéramos ponerlo en una balanza, ¿no? Creo que el nivel de dureza de Daniel Brown es mayor que el de Jordan Smith, teniendo un swing Jordan Smith que es para enseñar en los colegios, porque es una maravilla, ¿no? Sí, pero al final creo que quien más, quien menos que viera ayer la retransmisión, por ejemplo, estábamos aguardando ese momento de flaqueza de Jordan Smith, ¿no? Y llegó, bogey en el 10, bogey en el 13, bogey en el 14 y se queda sin torneo. Que es que le ha pasado tantas veces. Exacto. Y luego acabó con birdies, pero ya no estaba, ya casi estaba fuera de tiro, ¿no? Ya dependía de otros, quiero decir, ¿no? Incluso haciendo birdies dependía de otros, ¿no? Y efectivamente volvió a quedarse a las puertas, ¿no? Le pasa mucho, ¿no? Efectivamente, es que es así. Le pasa mucho, sí, para lo buen jugador que es, porque es muy buen jugador, realmente, ¿no? Bueno, es casi absurdo que tenga las mismas victorias que, por ejemplo, Daniel Brown, ¿no? Es casi absurdo que Jordan Smith, con todo lo que se le ha visto ya su trayectoria en el circuito europeo, pero tienes las mismas. Y gracias, te diría, ¿eh? Y gracias. Sí. Y gracias porque es que realmente le cuesta una barbaridad. Precisamente este año está en su mejor año, ¿eh? Está ahí peleando por conseguir la tarjeta del PGA Tour. Era el tercero en el partido de Luke Donald y David Fuchs. Es verdad, así es. Sí, es otro al que tienen consideración. Era un mensaje, ¿no? Que le estaban enviando. Dice, no te sientas muy mayor, tiene 32 años Jordan Smith, ¿eh? No vayamos a creernos que tiene 78. Era un mensaje que le estaban lanzando. Oye, no sé si para esta Ryder, pero ¿por qué no? Claro. Vamos, aquí está te he puesto en el partido del capitán. Mensaje más directo no se puede. Y también lo asumió muy bien. Ha respondido muy bien, sí. Ha respondido muy bien Jordan Smith. El problema es ese, ¿no? El problema es lo que les estamos comentando, ¿no? De ese, digamos, de ese instinto asesino, ¿no? Del que siempre hablamos, ¿no? Esa capacidad para cerrar los torneos y que tanto le cuesta. Entonces, claro, es lógico que si en momentos de presión le ves ciertas lagunas a Jordan Smith, pues que te ofrezca dudas al final para una competición como la Ryder Cup, ¿no? Cuando precisamente no es un jugador exuberante, ¿no? A la hora de hacer birdies y de pues eso, lo que estábamos hablando de Puig, ¿no? No es ese tipo de jugador, es otro tipo de jugador, es un jugador... No es un jugador que tú ahora mismo, sinceramente, ¿no? Y que se entienda, ¿no? Porque esto no son comentarios feos, sino, bueno, es un análisis muy razonable, creo yo. No es un jugador al que tú quieras tener en Betpage. ¿Qué quieres que te diga? Claro. ¿No? Hablando incluso como aficionado, si quieres, ¿eh? Del que te fías. Al final, sí, al final hay precedentes más o menos cercanos. Dice, y esto no va a ser un Andy Sullivan, ¿sabes? Exacto. Esto no va a ser un Chris Wood, aquella famosa Ryder de 2016 en la que debutaba también Rafa Cabrera Bello. Sí. Y donde toda esa cantidad, hubo muchos jugadores ingleses, ¿no? Danny Willett también. ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Sí. Yo a Danny Willett en un momento en buena forma sí quiero tenerlo. Creo que es un jugador con mucho más, con más agallas competitivas, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Fue una semana muy rara para Willett. Es que fue una semana muy rara por su hermano, metió mucha la pata, en fin, fue una semana rara para Danny Willett. Pero bueno,
Sí, es que más me recuerda a Andy Sullivan, no sé por qué. Bueno, porque incluso físicamente son parecidos. Es que tienen un aire. Sí, son un poco parecidos. Tienen un aire. Entonces, al final, es injusto, pero dices, esto va a ser una salivanada. Esto va a ser una salivanada como se metan en Bethpage. No está ni cerca de meterse, ¿no? Pero bueno, ahí está el mensaje de Donald y quién sabe, ¿no? Si Jordan Smith encontrará la manera y es un jugador que va a su ritmo, desde luego como la encuentre, o sea, como dé con esa tecla sí, totalmente. de superar los momentos de presión de salir de los momentos de presión de una manera más airosa, entonces nos encontramos con es que juega muy bien, o sea, es que es un jugador muy seguro, sí, es muy es un aval. Es un aval, es un aval. Un aval. Totalmente. Por ejemplo, Jordan Smith es como un jugador más hecho para el foursome, ¿verdad? Hablábamos que Puig es más para el fourball, pues a Jordan Smith lo veo más en el foursome, ¿sabes? Un jugador que no falla muchos golpes y cuando falla no falla por mucho, realmente, ¿no? Pero bueno, está muy lejos de la Ryder. Realmente, a día de hoy, Jordan Smith está muy lejos de la Ryder. Por cierto, que hablando de eso, ¿no? Hablando de Donald, que se puso con Puig, que se puso con Jordan Smith, vamos a ver con quién se pone en Escocia. Luke Donald está en Escocia, juega en Escocia. También nos dará seguro pistas por ahí, yo creo, ¿no? No sé si aprovechará para ponerse con jugadores más consolidados de Ryder Cup o no, o seguirá por la vía de los jóvenes, pues no lo sé, con un Sam Bairstow, por ejemplo, se puede poner, ¿no? O, no sé, la verdad es que hay muchas opciones, ¿no? Cualquiera sabe con quién se puede poner. Igual se pone con Daniel Brown, igual se pone con Daniel Brown. Puede ser. No te extrañe también tampoco que lo pongan a lo mejor con el otro capitán, ¿no? Así como una cosa más o menos graciosa. Sí, es que no está Keegan Bradley, no viene. Ah, no está aquí. No, Keegan Bradley no está. De hecho, yo porque del Scottish Open, que tenía yo aquí apuntado una cosa que me ha llamado mucho la atención, está invitado Bram Snedeker. Que, hombre, ¿qué quieres que te diga? Que yo adoro a Bram Snedeker, que me cae muy bien, me parece un tipo extraordinario, pero no sé, no pega mucho, ¿no? Una invitación en el Scottish Open, y yo lo he relacionado con eso, es uno de los asistentes de Keegan Bradley. Igual como no está Keegan Bradley,
Igual es por eso, ¿no? Porque por tener, digamos, a una representación de esa capitanía, ¿no? De la Ryder Cup. Porque, bueno, realmente a mí me ha sorprendido, ¿no? La invitación de Snedeker. Pero bueno, vamos a ver con quién juega Luke Donald. Yo creo que es otro de de los puntos atractivos, ¿no? Igual juega con Rasmus Højgaard. Sí, estando ya tan cerca de la Ryder y de la gran decisión, ¿no? De esas 6 elecciones del capitán, pues ya ahora cada movimiento de ellos, de los capitanes, no sabía que Keegan Bradley no estaba en Escocia. Ay, Keegan. Ay. Es raro, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Sí, la verdad es que me parece raro. Sí. Bueno, que cada movimiento ya es para mirarlo con lupa, claro. Claro, totalmente, ¿no? Yo creo que va a ser interesante, ¿no? A ver a quién ponen. Por cierto, que simplemente por comentar un vídeo, ¿no? Decías, bueno, hay muchos jugadores americanos, ¿no? Que aprovechan y vienen a Europa, ¿no? Para jugar el Scottish Open antes del Open, ¿no? ¿Sabes quién ha estado este fin de semana jugando en North Berwick? Es que me ha llamado la atención y por otro lado me ha hecho que me caiga un poco mejor, precisamente por eso, que se haya ido a North Berwick a jugar antes del Scottish Open, o sea, que haya adelantado su viaje desde Estados Unidos. Daniel Berger. Ahí está, en North Berwick. Y además colgándolo en Instagram, en sus redes sociales, como presumiendo. Aquí estoy, en un campo absolutamente histórico, disfrutándolo, poniendo que el campo era una maravilla, que era una pasada, una gozada jugar en North Berwick y así ha preparado el Scottish Open y lo que viene después, ¿no? El Open. Está en la zona. Es una zona donde está North Berwick, más o menos, ¿eh? O sea, sí. Estoy hablando de... Sí, pero va muy cerca unos de otros. Está el Renaissance, el campo donde se juega el Scottish Open, y está Muirfield. Es una zona muy de campos míticos, pero muy míticos, muy míticos. Y Gallant, por supuesto, siempre, ¿no? El mítico Gallant, ahí muy cerca, ¿no? También de toda esa zona, ¿no? Así que bueno, que veremos a ver. El otro foco de atención del BMW International Open era la clase... Hay otros campos por ahí, es que estuvimos por ahí, ¿no? Hemos estado más de una vez. Sí. Y hay otro campo por ahí del que por supuesto no me acuerdo el nombre, pero bueno, que llegabas allí y te ponían, este campo lo diseñó Tom Morris. Y dices, bueno, pues nada, qué barbaridad, ¿no? Fue uno de los primeros 10 campos que diseñó Tom Morris. Todo es así, ¿no? Todos los carreritos que te vas encontrando son por ahí. Bofetones de historia, ¿no? Son de ese pelo, ¿no? Es tremendo. Sí, la verdad que es una gozada. Esa zona es una gozada. La recomendamos, vivamente. Ya lo hemos hecho alguna vez en este podcast, pero por si alguien no nos ha escuchado o nos está escuchando por primera vez, para aquellos que quieran montar un viaje de golf a Escocia, esa zona es espectacular. Esa zona alrededor de Muirfield. Sí. Desde ahí ya te puedes mover a donde quieras, ¿no? Esos 3 campos de Gallant, Guyane, para los de la AGB, Guyane. Guyane. Con doble L. Guyane para los de la AGB. Bueno, pues allí en Gallant, siempre lo hemos contado, hay tres campos links, cada cual más antiguo. De 18 hoyos. El campo 1 es de 1895, por ejemplo, y luego el 2 y el 3 son más asequibles, también para el bolsillo, ¿eh? Sí. Y muy chulos, ¿no? Y luego que estás a tiro de paseo de Muirfield, ¿no? De darte un golpe por ahí. Ya el que pueda jugar Muirfield y quiera y pueda y lo haya hecho con tiempo y todas esas cosas, pues mejor que mejor, ¿no? Pero está en North Berwick y luego estás muy cerca de Edimburgo también, como quien dice, ¿no? Al lado, sí. O sea, que es un gran viaje. Sí, es un gran viaje. Muy recomendable para grupos de golf, la verdad es que es muy recomendable. Que ya, si te hace buen tiempo, ya lo flipas en colores. Pero bueno, que estábamos hablando del Open, que bueno, recordemos que repartía 5 plazas a través de la Race to Dubai después del BMW International Open. No ha cambiado nada, eran los mismos 5 que estaban. Chacarra era el español que tenía más opciones de meterse a través de esa clasificación, pero le fueron muy mal las cosas, sobre todo en la segunda ronda. Falló el corte y no hubo nada que hacer. Queda la última opción, queda esa última bala, que es el Scottish Open. Yo insisto en lo que decíamos la semana pasada, David, que no hay que volverse loco, que igual no hay que quedar ni sexto, ni séptimo, ni octavo para conseguir la plaza para el Open en el Scottish Open, porque es que, fíjate, de los 156 jugadores que participan en el Scottish Open, hay 72 que ya están clasificados para el Open Championship. Así que las 3 plazas se van a repartir entre los otros 84.
podría ser, ¿eh? Sí, Podría que a ser. lo mejor quedas el 16º y te encuentras con una plaza para el Open, Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Y en ese sentido, pues evidentemente hay que mirar a los jugadores españoles que están precisamente esta semana pues jugando el Scottish Open, porque hay que decir que solo uno de ellos, hay 6 españoles en el Scottish Open, bueno, pues solo uno de ellos, que es Ángel Hidalgo, tiene plaza. Ni Eugenio Chacarra, ni Alex del Rey, ni Nacho Elvira, ni Pablo Arrazábal, ni Jorge Campillo tienen plaza para el Open, así que la pueden conseguir a través de esta última vía, la última vía, ¿no? La última posibilidad para estar en el Open Championship. Así que ojalá les vaya bien, ¿no? A alguno de ellos, ¿por qué no? Y subimos el número, ¿no? Ahora mismo tenemos a 3 españoles en el Open, ¿no? Se lo recordamos, ¿no? Ram Puig y Ángel Hidalgo. David, decíamos al principio en la presentación que hay un nombre por encima de todos esta semana, yo creo, de este fin de semana, que es verdad que quizás no es un nombre muy conocido para el gran público o para el aficionado medio de golf, pero que se lo vayan apuntando, ¿no? Porque tiene una pinta brutal, que es Lotte Watt. Lotte Watt, la jugadora inglesa, amateur, y que acaba de hacer un estropicio tremendo en el Irish Open, KPMG Women's Irish Open, jugando con una invitación, y ha ganado con 6 golpes de ventaja en un torneo del Ladies European Tour, donde estaban, entre otras, Charlie Hull, Madeleine Saxton, Leona Maguire, Georgia Hall, las mejores del Ladies European Tour. En fin, que creo que ha sido una demostración de fuerza tremenda por parte de esta jugadora que, insistimos, sigue siendo amateur, es la número 1 del mundo, se viene hablando de ella muchísimo, tiene un potencial tremendo, pero es que lo que ha hecho este fin de semana es para marcarlo en rojo. Sí, es así, ¿no? Porque además no es que haya ganado, es como ha ganado, es que a la quinta en la tabla le ha sacado 9 o 10 golpes, o 11, ya no sé cuántos 11, eran. sí, 11 me parece. 11, sí, a 11. la quinta 11 golpes. Que no es que haya ganado por 6 golpes, que también, por supuesto, es lo más importante, pero es que luego, o sea, que es que verdaderamente ella ha jugado a otro campo, otra cosa, de otra manera. Exacto. ¿No? Absolutamente, ¿no? Era como aquellas cosas que hacía de vez en cuando Dustin Johnson, dicen, pero este tío, sí, es verdad. ¿Dónde está jugando esta semana? No es que lo hiciera mucho, no es tan sencillo esto, ¿no? Pero tengo el recuerdo siempre como de Dustin Johnson, que a veces parecía que lo veías ahí en el campo y dices, pero este está jugando en otro lado, ¿no? Y viene y entrega la tarjeta. Pero... En el campo de al lado, sí, totalmente, es así, ¿no? Y bueno, y es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo, esto no es habitual, esto no pasa mucho. Es verdad que aún es amateur, que tiene 21 años, que vamos a ver cómo evoluciona, en fin, que los pasos son complicados, pero que de momento pues se ha ganado toda la atención. Y esta semana, que lo decíamos, ¿no? Es semana del Evian Championship, semana del cuarto grande femenino del año, ella juega. Lotte Watt está en el field, ¿no? Está invitada, ¿no? Precisamente pues por esa espectacular, ¿no? Trayectoria que lleva, ¿no? Así que vamos a ver, no deja de ser una de los grandes alicientes también del Evian Championship, a ver si confirma eso que acaba de hacer en Irlanda, ¿no? Desde luego hacía mucho tiempo, ¿no? Que una jugadora no irrumpía de esta manera. Quizá, bueno, yo lo voy a poner a la altura de Rose Zhang. Rose Zhang hizo una irrupción también de ese calibre, y es verdad que después ha desaparecido. O sea que vamos a ver también qué pasa con Lotte Watt. Sí, son estas... Es verdad que este tipo de situaciones se da más en el golf femenino, las cosas como son. Sí. Yo lo que no tengo es la explicación por qué ocurren más. Ocurren en todo, ¿eh? O sea, porque hemos visto 1000 estrellas emergentes en cualquier deporte, y ya sea masculino o femenino, que luego no se confirmaban. Esto forma parte de la esencia del deporte de alta competición, realmente, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que se da más en el caso de las mujeres. Y en golf, estoy hablando de golf, ¿no? Que sí. Luego, o sea, lo de Rose Zhang, por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? Por el tipo de jugadora que era y por todo lo que estaba apuntando de una manera consistente, además, ¿no? No solo como amateur, que por supuesto, sino incluso en el mismo momento de dar el paso profesional, lo hace con enorme naturalidad. O sea, absolutamente. Que siguió haciendo buenos resultados. Ganó el primer torneo que jugó como profesional en el LPGA Tour, bueno, lo ganó. Encima, ¿no? O sea, es que, no me acordaba que había ganado el primero, pero lo hizo muy bien en los majors, en los primeros majors que jugaba, en fin.
Y de repente, pues no sé, ¿no? Pues seguro que si estuviese Rouzan aquí con nosotros, al lado de Sergio García, que ya lo hemos sentado también. Correcto. Ya están, de hecho, ya pues, sentado, esperando. Y tuviésemos mucha confianza con ella, pues igual nos diría, pues mira, chicos, ¿qué quieres que os diga? Es que ha pasado esto. Ah, vale, Rose, que no sabíamos, ¿no? Pero es verdad, sí. Entonces, por eso yo, si me permites, dejo un paréntesis, ¿no? Escepticismo, ¿no? Un poco escéptico, ¿no? Digamos. Bueno, no llegaría a tanto, pero sí curiosidad y expectativas completamente abiertas a ver si verdaderamente confirma, ¿no? Sí, porque lo comentábamos fuera de micrófono, David, que no es solo el caso de Rouzan, ¿no? Tenemos también el caso de Lynn Grant, por ejemplo, ¿no? Que parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Que era una jugadora que, fíjense qué irrupción hizo, ¿no? En el Ladies European Tour fue tremendo la cantidad de victorias que consiguió en el Ladies European Tour, después pasó al LPGA, ganó en el LPGA también en su primer año allí y lleva un tiempo, pues, totalmente desaparecida. Es que esa es la realidad. Sí, la manera que tuvo de ganar aquel torneo híbrido de chicos-chicas en el European Tour. 2 veces, si no me equivoco, ganó. No, una estuvo para ganar y otra arrasó. Bueno, no me acuerdo. Ganó 2 veces, ¿no? Yo creo que ganó una vez y la otra quedó segunda o estuvo a punto de ganar. Sí, creo, pero no me haga mucho Eran muchas cosas, pero no solo eso, sino su aparición en la Solheim, y no solo eso, sino qué tipo de jugador era, ¿no? Jugadora era, en el sentido de templada, una jugadora, en fin, de esto que tú lo ves. Yo, por ejemplo, pensaba que Lynn Grant iba a ser una número 1 del mundo sin tardar demasiado para en llegar tiempo. a ese punto y estable. Sí. Y todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es verdad que te lo encuentras más con ellas, ¿no? Y dices, bueno, pues también, bueno, y no todo tienen que ser razones negativas, ¿no? Pues igual es que efectivamente los ciclos hay de unas y otras y cómo se ponen las pilas y luego en fin, que no tiene por qué ser algo exactamente negativo, simplemente es llamativo. Ocurre, es una realidad que ocurre y por eso, oye, pues sí, lo de Lotte Wade es un fenómeno extraordinario, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona y cómo sigue, ¿no? Esa trayectoria y esa carrera, ¿no? Así que, bueno, pues ella es una, ¿no? de las protagonistas, o la gran protagonista quizá de este fin de semana por cómo ha ganado y hay que estar muy pendiente de ella y veremos a ver qué hace en el Evian. También, evidentemente, ya hablando de ese torneo en Irlanda, destacar la actuación de Fátima Fernández Cano, 5ª posición, su mejor puesto de todo 2025 y falta que le hacía a la golfista gallega que venía de fallar 9 cortes consecutivos en el LPGA Tour. Estaba teniendo una temporada absolutamente negra en Estados Unidos y a ver si no estos fogonazos, ¿no? que de vez en cuando se producen, pues a ver si es un punto de inflexión, ¿no? Y cambia, ¿no? Quizás su manera de enfocar los torneos, porque desde luego si tú quedas quinta en el Irish Open en un torneo que ha tenido este nivel de participación, es que el golf está ahí, lo tienes y tu capacidad es absolutamente innegable. Ahora lo que hay que hacer es tratar de trasladar eso al LPGA Tour, ¿no? Que es lo que le está costando a Fátima realmente, ¿no? Sí. Y puede ser una tontería o puede ser... Hombre, muy tontería no es porque le está costando mucho, ¿no? Pero es como tú dices, o sea, al final es dejar que llegue, ¿no? Que ocurra. Estas son frases preciosas, muy de manual de autoayuda también, pero que es que al final son ciertas, ¿no? Hay veces que estás tan absolutamente ansioso porque ocurran las cosas que al final te vas adelantando, ¿no? A los acontecimientos. Y este tipo de paradas en el camino lo que demuestran es que efectivamente tienes las herramientas, ¿no? Tienes el juego, tienes... Entonces, y esto de... Sí, es que vosotros... hombre, creí que no iba a venir el día de San Fermín. Creí que no iba a aparecer. Es muy fácil esto de dejar que las cosas ocurran. Pero ¿y eso cómo? Eso luego cómo se come? Pues eso es un filete que te ponen ahí en el plato y ¿cómo te lo comes? Con la mano. No, tendrá usted su cuchillo y su tenedor y nadie dice que sea sencillo. Ya, pero es que a vosotros a veces se os va la olla con estas cositas. Que vais de coach y de gurús un poco por la vida y hay que bajarla al suelo. Bueno, pues lo bajaremos al suelo, pero que el asunto es ese, el análisis es exactamente ese. Y luego ya las soluciones, las soluciones no las tenemos nosotros, ni por desgracia las tiene casi nadie, porque no es tan sencillo. Te digo una cosa, le está robando mucho protagonismo al señor Del Eco, ¿eh?
Estamos ya Sí, sí, estamos tardando ya en ponerle está nombre. de vacaciones. Señor Greco. Pues muy bien. Entonces, ahí lo dejamos, tranquilo, que siga de vacaciones. Tampoco te creas Me dicen de Estudios Centrales que está de Sí, vacaciones. en producción, ¿no? Nos dicen en producción que está de vacaciones. Bueno, pues nada, que no hay prisa porque vuelva también, ¿eh? Decirle que no hay ninguna prisa porque vuelva. Que bueno, que eso, lo que hablábamos, ¿no? De los torneos de esta semana. También quiero comentar, David, lo que ha pasado en el Alps de La Gomera. Que bueno, nosotros somos muy del Alps, especialmente este año, porque somos muy chaqueteros, porque nos va muy bien, claro, los españoles lo están haciendo muy bien, pues nos ponemos ahí la chaqueta del Alps y el gorro y lo que haga falta del Alps a tope. Pero es que encima esta semana pues se ha jugado en España, se ha jugado en La Gomera, en una isla preciosa, en el archipiélago canario, y bueno, al final hemos tenido... Además estábamos allí, estaba nuestro compañero Manu Arenas. En fin, son muchas cosas. Totalmente. Y encima, como siempre, Golf. gran actuación de muchos jugadores españoles que ahí, otra vez a las puertas de conseguir... hubiese sido la octava, ¿no? La victoria, octava, me parece. Sí, exacto. A puntito nos hemos quedado de la octava. Oye, y hay que destacar y celebrar ese resultado, ¿no? Esa actuación de Álvaro Quirós, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo pues es alguien al que seguimos esperando. Álvaro Quirós le seguimos esperando en el circuito europeo, le seguimos esperando en las grandes citas. ¿Por qué no? Lo que hizo, entre otras cosas, fue patear un poco mejor. Si estuviese aquí sentado, ya lo sentamos al lado de Rose Zhang y de Sergio García, si estuviese aquí sentado, pues nos diría, tampoco creas que patee tan bien. No, sí. Finalmente reconocía que sí, hombre, que había pateado mucho mejor. Y bueno, pues ya todo se veía de otra manera, porque efectivamente su juego de tía green sigue en buen estado, ¿no? Más que suficiente, pues por ejemplo, para ganarse la vida sobrado en el circuito europeo. Y a partir de ahí, que cada uno sueñe lo que quiera, ¿no? Porque con tipos como Álvaro Quirós, pues cuando entran en dinámica, digamos, pues claro, ya puede ocurrir cualquier cosa. Sí, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cualquier cosa. Ahora tiene varias citas del Challenge, ¿no? Del Hotel Planner Tour por delante. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal le va y si ha encontrado también ese punto, ¿no? Ese cambio de marcha, ¿no? Precisamente en Tecina Golf, pues para esos torneos, para esas citas del Challenge, donde realmente él se está jugando la tarjeta del circuito europeo, más allá, por supuesto, de la escuela, ¿no? Del circuito europeo a final de año, que también la jugará, ¿no? David está... Sí. Lo de la escuela es muy importante decirlo porque es una de sus grandes metas, ¿no? Verdaderamente ya va muy retrasado en el Challenge, en el ranking del Challenge. Muy retrasado, aparte que no juega mucho, no ha conseguido grandes resultados, ¿no? Entonces va muy retrasado y tendría que hacerlo excelso, ¿no? Para meterse ahí arriba ahora. Pero en fin, no deja de ser una vía, ¿eh? Claro. Pero que él también está pensando mucho en llegar muy fuerte a esa escuela y ver si por ahí se da una penúltima oportunidad, ¿no? De reengancharse al golf de primera división, digamos. Claro, al circuito europeo, ¿no? A ver si, ojalá, la verdad es que se le echa de menos, ¿no? A Álvaro Quirós en el circuito europeo. Que estábamos hablando de los torneos de la semana, pero hay una noticia que ha salido esta semana que es un poco farragosa, pero bueno, tampoco le vamos a dar mayor importancia, pero por lo menos para comentar. Las líneas maestras que son interesantes. Sí, el cambio que ha habido, ¿no? Se ha producido un cambio, bueno, ya saben que ha cambiado el formato de la final de la FedEx Cup, del Tour Championship, ¿no? Ya no se va con los golpes acumulados y tal y cual, sino que se juega limpio, ¿no? Se empieza de cero y gana el Tour Championship el que menos golpe haga esa semana, punto. Bueno, pues también ha cambiado el reparto de premios. La FedEx Cup reparte $100 millones. 100 millones de dólares. Bueno, pues el año pasado, o hasta el año pasado, esos 100 millones se repartían en el Tour Championship. Se llevaba 25 millones el que ganaba el Tour Championship y el resto pues se repartía entre los otros 29 que competían en esa final del PGA Tour. Bueno, pues ahora el reparto de esos 100 millones se hace en 3 partes. Se divide en 3 montoncitos, esos 100 millones. 20 millones se van a repartir después del Wyndham Championship, según la clasificación de la FedEx Cup, premiando, evidentemente, a los que mejor lo han hecho durante la temporada regular, 20 millones. El número 1 de la FedEx Cup ahí se va a llevar 10 kilos. El segundo reparto va a ser de 23 millones después del BMW Championship. Ahí el primero del ranking se va a llevar 5 kilos. Y el tercer reparto, 57 millones, se hará después del Tour Championship, en el que el ganador
se llamará, o el que vaya primero, que en este caso es el ganador, se va a llevar 10 kilos. Es decir, que si... Bueno, esto ya... Sí, perdona, acaba. Simplemente, es decir, que si consigues ser el número 1 de la FedEx después del Wyndham, el número 1 de la FedEx después del BMW y el número 1 después del Tour Championship, te vas a llevar 25 kilos, que son los que se llevaba el año pasado el ganador del Tour Championship. Pero se divide de otra manera. Exactamente. No, al final esto lo avanzábamos hace tiempo, ¿no? Haciéndonos eco, no por inspiración divina, sino haciendo lo que se contaba en los mentideros, ¿no? De que esto iba a ser así, ¿eh? Que con el cambio de formato en el Tour Championship, en la final, también se estaba valorando mucho la posibilidad de repartir más para que saliesen, digamos, beneficiados en este caso los que habían hecho un gran año, ¿no? O sea, el ranking del calendario regular, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que ha ocurrido. Ya está. Sencillamente se reparte más para que todo el mundo más o menos salga contento. Eso es. Y bueno, y por premiar eso, ¿no? Al que lo hace bien durante todo el año, ¿no? Lo has explicado perfectamente y ese es el objetivo de este nuevo reparto, ¿no? No se premia al que pegue el pelotazo en el último torneo o al que lo haga muy bien en los playoffs, sino que se va repartiendo pues en función de tus méritos durante el año. Así que a mí me parece bastante más justo. Sí, bueno, estaría bien contar el ejemplo de Jon Rahm para que la gente lo entienda perfectamente ya. Sí, el Jon Rahm de 2022, me parece, ¿no? No, de 2023. El Jon Rahm de 2023. Efectivamente, que acaba la temporada regular como número 1, después del BMW Championship iba cuarto y después hizo muy mal Tour Championship, la final de la FedEx la hizo muy mal. Bueno, en total, él se llevó un poco más de $600.000. 600 y pico mil dólares. Con este nuevo reparto, en 2023, Jon Rahm se hubiera llevado algo más de $12 millones, ¿no? O sea que, fíjense la diferencia. Que hubiese premiado más su regularidad durante el año. No es más que eso. Realmente se va a premiar más la regularidad. O sea, se le va a dar más peso al ranking antes de la gran final, donde ya puede haber más sorpresas y demás. Sí, totalmente. Así que, bueno, pues es una buena medida, ¿no? Y una última cosa, David, hablando precisamente de los torneos de esta semana, a mí hay una cosa que me motiva especialmente de esta semana y es que tenemos dos citas, que son el Scottish Open y el ISCO Championship, torneo que se juega en Estados Unidos, pero que también es híbrido entre el circuito europeo y el circuito americano. Hay dos citas en las que el ganador puede conseguir la tarjeta del PGA Tour del tirón. O sea que en cuanto acabe el torneo, él ya es miembro del PGA Tour. Y tenemos a 11 españoles con esa posibilidad. Tenemos a 11 jugadores españoles que esta semana pueden conseguir la tarjeta del PGA Tour. ¿Que es muy difícil? Por supuesto que es muy difícil. Pero a los citados del Scottish Open hay que unir los 5 que van a jugar el ISCO Championship en Estados Unidos, y que son Ángel Llora, Alfredo García Heredia, Iván Cantero, Manuel Elvira y Rafa Cabrera Bello. Así que, oye, son 11 balas, 11 posibilidades. Es verdad que no ha ocurrido nunca, de momento, para el golf español. La Armada jamás ha ganado uno de estos torneos híbridos. No se han jugado tantos, pero bueno, ya llevamos unos cuantos. No se ha ganado ninguno. Ni se ha ganado ni se ha estado cerca, además. Eso es. El año pasado creo que Ángel Hidalgo anduvo ahí un ratillo, ¿no? Un ratillo. En el ISCO. Pero sí. Pero también no está Joel Moscatel, me parece, apuntado, ¿eh? Ah, sí. Ah, pues a Joel Moscatel, sí. Que me perdone que me lo he saltado. Sí, pues Joel Moscatel, todavía más, 12, ¿no? Tenemos a 6 en el Scottish Open y 6 en el ISCO Championship, ¿no? Pues la verdad es que, en fin, es un atractivo para la semana, ¿no? A ver si por una vez toca, ¿no? Y podemos celebrarlo. La verdad es que, a ver, en el ISCO concretamente, me parece más difícil en el Scottish. Es verdad, ¿eh? Creo que tampoco estoy descubriendo América, ¿no? Si tenemos en cuenta que están 8 de los 10 mejores del mundo, pues más difícil será ganar el Scottish Open que el ISCO Championship, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos ahí a Ángel Llora, que llega en un buen momento, ¿no? Le está terminando ahí, le está faltando, pues, rematar la faena, ¿no? Pero está jugando bien. Iván Cantero, que lo ha hecho bastante bien en el BMW International Open. Rafa Cabrera-Bello, que lo está haciendo también muy bien. Manuel Elvira, con su consistencia habitual. Y Alfredo, que quizás es el que está haciendo más dudas, ¿no? Y Moscatel, que no le están saliendo las cosas del todo. Pero es una posibilidad, ¿eh? Sí, es una posibilidad. Y de igual manera que el otro día pegamos un tirón de orejas, hombre, viendo qué jugadores y cuántos jugadores no habían ido a jugar, no habían aprovechado esa vía de poder meterse en el Open, ¿no? Sí. En el último grande del año, a través de las previas, que no fueron a jugarlas, sencillamente. Pues también en este sentido
quiero decir, yo no me esperaba que estuvieran según qué jugadores allí jugando el ISCO, sinceramente. Y no, lo han visto como una oportunidad y van a aprovecharla. Sí, pues la verdad es que es una buena oportunidad. Y por último, por recordar, ¿no? Ya que lo hemos comentado, en el Evian Championship vamos a tener a 4 españolas, a Carla Bernat, que juega como ganadora del Angua, a Carlota Ciganda, a Zahara Muñoz y a Julia López. Así que, bueno, no está mal, ¿eh? Una buena representación del golf español ahí en el Evian Championship, en el cuarto grande de la temporada. Así que nada, a este grande vamos a ir con expectativas neutras o cero, o ¿sí? porque nos ha ido mejor con ellas Es cuando verdad. lo hemos hecho así. Así que nada, no queremos saber nada. Y ya el jueves empezar a enterarnos, oiga usted, Cuidado. están ahí las muchachas arriba. Cuidado, ¿no? Con lo que está pasando, exacto. Pues me parece bien, buena estrategia. Así que nada, bueno, pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí va a llegar esta bola provisional. La próxima desde Valderrama, desde el Leaf Golf de Valderrama. Allí estaremos para contarles pues la última hora, por supuesto, de ese torneo y de todo lo que ya le hemos contado que va a haber esta semana y que es mucho y realmente muy bueno. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. Adiós, hombre, adiós. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.